Ya está. El micro es así. Ya, sí. Hola, estoy hablando por el micrófono, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bien, buenas tardes a todas las personas de la sala. Quiero comenzar, como siempre, dando las gracias a Rafa y a Letras Corsaria porque me permite hoy conocer en persona a una persona, pues precisamente, y valga la redundancia, a la que admiro desde hace muchísimos años, que pertenece a la mejor tradición de literatura. Dice la tesis de Augusto Monterroso, Tito Monterroso, reconocido como el gran escritor del humor, la farsa, la ironía, un escritor al que tuve que defender con uñas y dientes como motivo de tesis en el año 89 porque todavía en aquella época se decía, y quiero comentarlo porque me parece muy significativo también de alguna crítica que en algún momento ha recibido Juan Pablo, que era un autor ratero, o sea, un autor para pasar el rato. Se decía eso de Augusto Monterroso, se decía de Carlos Monsiváis, otro enorme, grande, donde los haya, se decía de Jorge Ibargüengoitia, que es un imprescindible no solo para conocer México, sino para radiografar la sociedad contemporánea y a México desde el momento en el que empezó a escribir hasta nuestros días. Bueno, a esa enorme tradición pertenece afortunadamente Juan Pablo Villalobos. Por eso empiezo hablando precisamente de lo que significa hablar desde la irreverencia, hablar desde el humor, hablar desde el sarcasmo, pero siempre utilizando la autoderrisión, o sea, el reírse de uno mismo. Los mejores autores siempre se ríen de uno mismo para manifestar lo que no funciona en una sociedad. Y ahí estaba de especialista Tito Monterroso, Juan Pablo lo utiliza en alguna ocasión, diciendo el humorismo es el realismo llevado a sus últimas consecuencias. Todo es literatura humorística, todo es humor, menos la literatura humorística. Juan Pablo Villalobos citando a Tito Monterroso, sabiendo que no hay nada más realista que el humorismo. Y desde ese planteamiento, ¿cómo no considerar que se trata de un autor imprescindible? Nosotros tenemos la suerte de que Juan Pablo Villalobos se vino a vivir a España hace ya 20 años, por lo que lo tenemos cerquita. Fue primero administrador, luego a los 25 se decidió por la carrera de letras y siempre creo que eso es lo primero que quiero destacar. Ha hecho en su literatura lo que le surgía, lo que con el trabajo además que desarrolla en sus textos, pero lo que le venía con una enorme libertad, con una irreverente libertad que es marca de la casa en ese momento que debía hacer. Juan Pablo, por ejemplo, es autor de un libro de fútbol hecho para el Mundial de Fútbol de Brasil, no estilo de Jalisco, en el estilo de Jalisco, porque él es un traductor del portugués, entre otras cosas bien importantes, y vivió en Brasil. O tiene un libro de cuentos extraordinarios sobre los niños centroamericanos que cruzan la frontera. Casi siempre estamos citando los textos de Valeria Luiselli, con razón, pero es que el texto de Juan Pablo Villalobos hay que reconocerlo y tenerlo muy en cuenta. Hay cuentos extraordinarios ahí como La Cabulla, inolvidable, que yo utilizo en más de una ocasión en clase, y ahí sí, ahí el humor, la verdad, es que lo dejaste de lado porque llegó el cronista, el hombre tierno, el hombre que siente que hay que mostrar una realidad que hasta ahora, desgraciadamente, no ha sido plasmado como se debe en su literatura. Pero quiero hablar sobre todo del hilo conductor que vamos a ver aquí, en El pasado anda atrás de nosotros, el libro que presentamos hoy, de 2024, en anagrama. Juan Pablo ganó el anagrama, el premio Herralde, que es el anagrama, y ha editado casi toda su obra en anagrama. Entonces vamos a seguir esa trayectoria que es muy significativo. Quiero comenzar hablando de cómo estos grandes autores, en cuya estela lo he colocado, los autores que siguen lo que dijo Italo Calvino en sus 6 propuestas para el próximo milenio. Los autores que saben utilizar la levedad para decirnos lo que importa, la multiplicidad de los puntos de vista, en el caso de Juan Pablo Villalobos muy claro, puede repetir a una señora burguesa de clase mediera en todas sus palabras, como un narco, pasando por un estudiante tímido de literatura o un pedante catedrático o catedrática de universidad. De lo mejor que se puede leer, y aquí hay muchas personas que pertenecen a la academia, a la universidad, son las críticas extraordinarias que hace a la academia. Me parece de lo mejor, de verdad. Siempre he considerado que ahí está una de las bases cuando contrapones al intelectual pasivo y al hombre de acción, al narco. Bueno, pues en toda su obra tiene esa capacidad de mostrarnos la multiplicidad de los puntos de vista, la levedad profunda en su literatura y al mismo tiempo, eso que va a ser fundamental, la visibilidad de aquello que hasta ahora no había aparecido. Y eso lo hace haciendo una radiografía de México como muy pocos autores hasta el momento contemporáneo. Desde ese planteamiento de la radiografía,
quiero empezar citando un dicho: la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Hay un precioso libro de cuentos, extraordinario libro de cuentos de Jorge Ibargüengoitia, que se llama La ley de Herodes, también una película posterior, ¿no?, tomando este dicho, la ley de Herodes, que continúa, o te chingas o te jodes, que habla muy bien de situaciones terribles en donde lo único que ocurre al final es que puede salir herido, maltratado, desaparecido, como en muchas de las obras de Juan Pablo. Ese texto de Jorge Ibargüengoitia, que es La ley de Herodes, y al mismo tiempo sus instrucciones para vivir en México, nos hablan también mucho de lo que hace el autor que tenemos hoy delante de nosotros. Mostrarnos lo que es vivir en una situación límite, en muchos casos, para lo que aplica una estética continuamente del grotesco, del absurdo. Es un gran maestro del grotesco y el absurdo el que tenemos delante. Una de las poéticas más importantes del siglo XXI, porque el mundo en el que vivimos, tan irracional, tan incomprensible, solamente puede manejarse en muchos casos a partir de estas estéticas. Lo que tenemos delante, y no quiero leer en absoluto, es el final de una trilogía que comenzó con un texto que puede que hayan leído o hayan visto en la película, su revisión en Netflix, porque la verdad es que tú has sido llevado al cine. He visto que también Fiesta en la Madriguera, tu primera novela, ahora la van a llevar al cine. Ya está, ¿no? la semana pasada. Ah, la semana pasada ya la han sacado. También la imagen es importante, en él siempre he llevado al cine. Fiesta en la Madriguera, ese texto extraordinario con el que comenzó, donde un narrador infantil explica lo que es vivir en la jaula de oro teniendo un papá narcotraficante rodeado de matones, ¿no? Ese fue el comienzo extraordinario de Juan Pablo, Fiesta en la Madriguera, que ahora ha sido llevado al cine. Bueno, pues continuando en esta estela, digo, empieza la trilogía que vamos a ver comenzar con el premio Ralde. No voy a pedir a nadie que me crea. Ya en sí mismo, si quieres, luego hablamos de literatura autobiográfica, intimidad. El título no puede ser más irónico, porque el protagonista se llama Juan Pablo Villalobos. Es un estudiante que viene a Barcelona a estudiar literatura, como en su momento lo hizo Juan Pablo Villalobos, y que se ve metida en una situación límite que lo lleva a una situación que será la clave de su literatura. A medio camino entre la picaresca, los homenajes a la mejor tradición de la novela picaresca están en la literatura de este autor, con la narcoliteratura también en la base y sobre todo con la paranoia. Son ficciones paranoicas, donde uno siempre tiene la sensación de amenaza, de miedo por encima de cualquier otra cosa, unas situaciones de peligro. No voy a pedir a nadie que me crea, que como digo es una novela que juega con la autoficción, continúa con peluquería y letras, y esta es la tercera pata de la mesa. El pasado anda atrás de nosotros. El protagonista de nuevo vuelve a México a cuidar a sus papás porque ya son un poco mayores. Vamos a empezar enseguida a hablar de la novela. Esto simplemente era el prólogo para que tú luego comentes lo que quieras, para colocar en situación una novela en la que vamos a comentar desde su dedicatoria a sus hermanos con nombre y apellido, a los epígrafes que utiliza, a las fotografías que van a encontrar como leitmotiv. Fotografías que tienen que ver con ese deseo de verosimilitud, jugando con lo que significa ficción autobiográfica y autoficción, que le lleva en un momento dado a decir, esto es una novela, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, así es como funciona la ficción. Y lo primero que encontramos es una fotografía de lo que significa el aeropuerto, ¿no? Bienvenidos a Lagos. La central de autobuses. La central de autobuses, ya pensaba yo, este cartel no puede ser mucho de aeropuerto, es central de autobuses. La central de autobuses, bienvenidos a Lagos de Moreno, aquí lo están viendo, Jalisco, tierra bendita de Dios. Él es jalisciense, él es de Lagos de Moreno, luego hablaremos de una bala, de una píldora, de muchas píldoras. Vamos a hablar de muchas cosas en esta novela. Pero con esta introducción picaresca, narco, ficción paranoica, humor, autoficción, deseo de explicar el mundo desde el humor, este desgraciado humor que hoy está en horas bajas, bajísimas, yo diría, pues comenzamos a hablar con quien importa, que es Juan Pablo. A partir de ahora, lo único que voy a pedir es el aplauso que él se merece. Y Juan Pablo, el pasado anda atrás de nosotros, pero comenzamos en presente a verlo. Con ustedes, Juan Pablo Villalobos. Muchísimas gracias. La verdad que ya que me hayas puesto en esa línea donde están Monsiváis, Monterroso y Ibargüengoitia, ya me puedo ir. Acá está. No me voy a ir, pero me podría ir contento. La verdad que es
un honor tener una lectora tan atenta y tan detallista, tan suspicaz. No sé si es bueno que yo escuche las interpretaciones. Creo que hay algo que siempre tiene que quedar en la escritura oculto para el propio autor, para que mantenga cierta viveza, cierta imprevisibilidad. Pero me encanta lo que has dicho, muchas gracias. Bueno, quería contar algo que ha sucedido mientras venía para acá, un par de cosas que han sucedido que tienen que ver con la novela de la que vamos a hablar hoy. Yo llevo exacto 20 años fuera de México, casi, bueno, más, 21 ya. De ellos 3 en Brasil y el resto en Barcelona, pero fuera de México. Y desde hace bastante empecé a tener una sensación muy incómoda al momento de escribir respecto de, por una parte, sobre qué tenía que escribir, ¿no? Es decir, sobre si seguiría escribiendo sobre México, como había hecho en Fiesta en la Madriguera, si viviéramos en un lugar normal y te vendo un perro, que son mis 3 primeras novelas y que son 3 novelas mexicanas. O si tendría que ser más coherente con mi lugar en el mundo y escribir sobre mi realidad más inmediata, sobre mi presente, mi condición como alguien que está expatriado y que está viviendo en Barcelona, etc. Y ahí es cuando empecé a integrar, digamos, la parte de Barcelona, sobre todo en mi literatura. A partir de no voy a pedirle a nadie que me crea. Pero esto va por etapas. Yo en ese momento, de una manera muy tajante, decía que yo no podía volver a escribir sobre México, que era una etapa hasta cierto punto cerrada, porque yo no podía mirar desde la distancia, no solo geográfica, sino también temporal, un México que ya no existe, porque el México en el que yo viví, pues es un lugar nostálgico que está allí, congelado en el tiempo. Y en ese entonces yo decía que era imposible que yo volviera a escribir sobre mi pueblo, o sobre Lagos de Moreno, o sobre Guadalajara, o sobre los lugares por donde estuve yo. Sin embargo, hace 3-4 años empecé a sentir otra vez, sí, la angustia y la ansiedad y la necesidad de volver a escribir sobre México. Y es en muchos sentidos una vuelta a casa. La novela es la de un personaje que se llama como yo, que no soy yo, pero se llama como yo, y que vuelve a cuidar a sus padres, como lo explicabas. ¿Y qué pasa? Que hoy que venía para acá, vine en tren, y cuando en Madrid tomé el tren que venía a Salamanca, me di cuenta de que, quizás por el horario, o no sé si esto es una cosa que sucede todos los fines de semana, o particularmente este fin de semana, pero venían muchas chicas y chicos jóvenes que probablemente, o por lo que entendí, puede ser gente que estudia en Madrid y viene aquí al fin de semana, o al revés, no lo sé, pero era claramente una situación de estudiantes que se estaban desplazando para encontrarse con su familia. Y esto es algo que yo hice muchísimos años entre Guadalajara y Lagos de Moreno, solo que en autobús, no en tren. Ahí está la fotografía justamente de la central camionera, le decimos en México. A los autobuses les decimos camiones. Y de pronto empecé a ver ir y venir de estudiantes con sus maletas, pequeñas maletas y sus mochilas, estudiando los apuntes mientras veníamos para acá. Y tuve un viaje en el tiempo, que es lo que sucede en la novela. A esa época yo me fui de mi pueblo a los 15 años a estudiar el bachillerato ya, a Guadalajara, y nunca volví. Volví de vacaciones y a pasar temporadas, pero no volví a vivir en el pueblo desde hace 35 años. Sí, tengo 50, pueden hacer la suma. Sí, estoy un poco traumatizado por el hecho. Tengo 57, así que imagínate. Sí, pero tú ya has pasado por ahí. Bueno, puede que sí. Supongo que lo habrás aceptado. Dentro de 3 vendrá 60, No, imagínate. yo todavía no lo acepto. O sea, creo que estás en mejor posición que yo, porque tú ya has pasado por allí y has dicho, ya está. Puede que sí, No, yo ya lo sé. yo todavía estoy luchando con la idea de que ya no soy joven. Y además pasa otra cosa muy curiosa, que esto me amerita una explicación, porque el asiento en el que yo venía en el tren era el 41. Y esto no tiene... ¿Hay algún mexicano aquí? No.
no tiene por qué saberlo, además de mi edad menos, porque esto ya ha desaparecido, afortunadamente. Y de hecho de esto ha escrito Monsiváis, por ejemplo. En México el 41 era el nombre de los jotos, les decimos en México, de los homosexuales, de los gays, cuando yo era niño. Y era un número que daba, entre comillas, mala suerte o era objeto de burlas, se utilizaba de manera despectiva y las listas de clase se numeraban. Y cuando tomaba lista el profesor, no te decía tu apellido, decía el número. 1, 2, 3. Como yo soy Villalobos, muchas veces me tocaba el 41, porque eran grupos muy grandes. En mi escuela habíamos 45. Entonces muchas veces era el primer día de clases, por favor que no me toque el 41 era un niño, ¿no? Y en ese momento, años 80. Y había una cosa ahí, te tocaba el 41 y todos se burlaban de ti, te reían de ti, maricón, no sé qué, bla, bla, todo esto, ¿no? Todas estas bromas homofóbicas tan comunes en la época. Esto ya se ha perdido, tiene una historia muy interesante. Esto tiene que ver con algo que sucedió en el siglo XIX, durante la dictadura de Porfirio Díaz. Fue un dictador que estuvo 30 años en el poder en México y hubo una fiesta una fiesta de homosexuales en la época, y había 21 parejas en esa fiesta, eran 42 personas, pero uno de ellos era el sobrino de Porfirio Díaz, y entonces lo sacaron de allí para que el escándalo no le tocara a la familia del dictador, y entonces quedaron 41. Y en la prensa se hizo mucho escándalo y el rumor, y se hablaba de los 41. Decía el grupo de los 41 no sé qué, los 41 tal. Y de ahí venía ese desprestigio del número 41. Entonces hoy me siento en el número 41 también, en el tren. Y solo me di cuenta de eso porque entré en la memoria de la época de la preadolescencia y de la adolescencia al ver tantos jóvenes en el tren ahora volviendo a casa de sus padres o de sus familias, o al menos así lo interpreté yo. A lo mejor fue paranoia y no estaban volviendo a eso, pero yo los vi reflejados. Además en Madrid paré y me comí unos tacos en la estación de Príncipe Pío, que había una taquería malísima, por cierto, no vayan. Pero la nostalgia es muy mala, la nostalgia es pésima. Y de eso habla el libro un poco, de cómo un personaje vuelve al sitio en el que creció y encuentra todo eso enrarecido. Voy a mencionar a otro autor que no mencionaste tú, porque a lo mejor no tiene mucho que ver con mi tono, pero que es una influencia para todos los escritores mexicanos, y además creo que está en el origen casi de toda la literatura contemporánea mexicana, que evidentemente es Rulfo, que es de Jalisco como yo. Y hay algo en la novela que es un tanto rulfiano, que por una parte tiene que ver con la vuelta a buscar al padre, que en este caso es a cuidar, y con un pueblo, un lugar al que llegas, en el que todo de pronto resulta medio fantasmal, ¿no? Como que las cosas ya no son como eran, todo ha cambiado, es reconocible pero no, la gente ni siquiera la alcanzas a reconocer, hay como una serie de encuentros medio fortuitos, medio absurdos, como bien decías, y creo que todos esos diálogos que tiene con esos personajes que se va encontrando, ya ahora, después de haber publicado la novela y después de que ha pasado un tiempo desde que la escribí, creo que hay algo allí del Pedro Páramo y de cómo ese Juan Preciado se va encontrando con todos esos personajes en Comala, y va hablando con todos ellos y le van contando historias, ¿no? Creo que también hay un poquito de eso. Yo quería también partir, porque acabas de hablar de algo que ocurre mucho a tus personajes. Parten de una humillación infantil. Tus protagonistas normalmente son personas muy educadas, muy pacíficas y afortunadamente muy cobardes. O sea, no les gusta para nada la discusión, el enfrentamiento, y se van metiendo en situaciones delirantes precisamente porque no quieren molestar. Eso es algo que veo sistemáticamente en tus textos. Tú acabas de decir lo del número 41 y la experiencia horrible de lo que pudo suponer un número por el que todos te agredían. La novela parte efectivamente de un personaje que no golpeó a otro a su debido tiempo, y de la idea de
voy a decirlo así, ajustar cuentas, Sí. porque yo no veo tanta melancolía como que veo una entrada en el presente y una ida hacia el futuro. Me gustaría que habláramos de eso, de cómo ese personaje que vuelve a cuidar a sus padres en realidad tiene un trauma sin resolver, algo que tiene que ver con lo pacífico que fue, y por no haber dado un chingadazo a tiempo, diríamos, un golpetazo a tiempo, se mete en esa situación tan absolutamente violenta, durísima, como le ocurría también al protagonista, claro, Juan Pablo también, de no voy a pedir a nadie que me crea. Hablamos de eso, de la violencia enquistada, del niño que sufre, y luego de cómo en la edad adulta se tienen que, entre comillas, solucionar esos problemas. Yo creo que eso está en la base de mucha literatura tuya. Sí, ya esto va a parecer terapia psicoanalítica, pero estamos entrando en territorios que sí, digamos que tienen que ver con esa vuelta al pasado, donde pareciera haber el anhelo de reescribir la historia. Hay una pugna por la memoria también entre la familia. Esto quizás no está dando la novela, sino que está en la realidad. Yo soy de una familia donde no hay más escritores, y por lo tanto digamos que me estoy apropiando de algunas anécdotas de la historia familiar y de mi pueblo, de los amigos. Las estoy tergiversando y transformando en mis libros, lo cual es muy divertido, pero también es muy perturbador, porque después con el paso del tiempo te das cuenta que la gente las asume, sustituyen los recuerdos reales, y empieza la gente a decir que las cosas sucedieron así cuando yo las he escrito de esa manera para que funcionaran en un libro. Pero en este caso ese golpe, la novela empieza ahí, no es ningún spoiler ni nada, y además yo siempre digo que a mí los spoilers, a mí pueden hacer todos los spoilers del mundo de lo que quieran, porque yo digo que ni el cine, ni la literatura, ni ningún arte verdadero, lo importante es la trama. Es decir, a mí no me importa que me digan que al final va a morir o se va a salvar o tal, porque a mí lo que me interesa es otra cosa, me interesa la forma. Me interesa cómo está contada esa historia, etc. Y a veces hasta me libera, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de una película o de una serie, casi que me libera que me digas qué va a pasar, porque estoy tan ansioso que prefiero disfrutarlo, prefiero poner atención en las cosas interesantes a nivel formal, que me estoy perdiendo a lo mejor por estar angustiado con qué va a pasar. Pero aquí, en el origen, ese golpe que no fue dado a tiempo, digamos que este personaje en su infancia estuvo obligado a convivir con un amigo, entre comillas, por las circunstancias, un compañero de la escuela, y además era el hijo de la mejor amiga de su madre, y nadie se daba cuenta que en realidad este amigo le estaba acosando y le estaba violentando, y él nunca fue capaz durante la infancia de sobreponerse a esa violencia. Y entonces ahora en esta vuelta, casi más de 30 años después, está a punto, la novela comienza así, está a punto de darle el golpe que tendría que haber dado cuando eran niños. Y ese golpe va a traer una serie de consecuencias, pero digamos que para él significa la posibilidad de reescribir la historia, ¿no? De reescribir la memoria. Y por eso hablaba también que me interesa mucho esa parte de cómo recordamos. Es algo que quizás no está a lo mejor en mi literatura más, en mis libros primeros, está más en los más recientes, quizás porque me estoy haciendo viejo, efectivamente, y la cuestión de la memoria cada vez nos va obsesionando más. ¿Qué significa resignificar y reescribir algo, un hecho del pasado? No por ganar una batalla con tu amigo o con tu hermano sobre qué fue verdadero o qué fue mentira. No, por las consecuencias que eso tiene en el presente y en el futuro. Sí, porque si te ubicas, te pone en una posición en el una mundo, posición diferente. Es lo que tú dices. Y por eso decía que estamos en el terreno del psicoanálisis, ¿no? Que yo hago desde hace como 10 años. Y que también ha cambiado bastante mi manera de entender la literatura y mi manera de escribir. Creo que se vio muy afectada por el psicoanálisis. Ahí hay una cosa que en esta novela en particular a mí me interesaba, que tiene que ver con lo generacional por un lado, es decir, por edad, simplemente por matemáticas. Es el momento en el que tenemos que pasar por ese momento de
pasar de ser cuidados a ser cuidadores, que ese es el verdadero asunto de la novela. Por eso digo que es un poco Pedro Páramo, porque se trata de no ir a buscar al padre, de la pugna por ocupar el lugar del padre, que es lo que está por debajo realmente de eso, ¿no? ¿Quién ocupa el lugar paterno? Por eso irónicamente la novela está dedicada a mis hermanos, ¿no? Y por eso con mi hermano mayor, con el que siempre he tenido muchos problemas, aunque ahora nos llevamos bien, siempre tenemos estos chistes de que yo estoy escribiendo siempre para molestarlo, ¿no? Y lo cual sí ha sucedido si viviéramos en un lugar normal. No tiene problema por ponerlo con nombre y apellido, porque aparecen con nombre y apellido. Sí. Biel, Ángel, Sí. María Elena, Luis Alfonso, te permiten ponerlos con nombre Sí, y apellido. les pido permiso. Ah, sí, lo piden. Sí, en esta ocasión, como ellos eran los personajes de la novela, les envié el manuscrito antes de que yo lo entregara a la editorial y les pregunté cómo querían aparecer en el libro. Les di opciones, es decir, podrían aparecer con su nombre real, podrían aparecer con un nombre parecido, podrían aparecer con un nombre muy diferente o incluso no aparecer. Hubo un momento en que estuve trabajando, pero se volvía muy farragoso. Le ponía a mi hermano mayor, mi hermano el del medio, mi hermana, mi hermano pequeño, y se volvía horrible, porque cada vez que estás repitiendo eso se vuelve muy cansino. Yo me acordaba de la película Desmontando a Harry, lo que le costaba al protagonista de Woody Allen el hecho de colocar a sus amantes, a sus hermanos, a su familia en los textos. Y tú hablas mucho de familia en tu literatura, ¿no? Es Sí, fundamental. y bueno, también porque en realidad, además de los nombres, hay ciertas anécdotas que sí están relacionadas con cosas que sucedieron. Como digo, ya las he modificado porque la ficción funciona así, ¿no? Yo conscientemente voy transformando, manipulando esas historias para que tengan coherencia dentro de la novela. Y también eso me interesa porque creo que de cara a la familia, sobre todo, que son los lectores que más me importan cuando yo hago autoficción, porque son aquellos que se pueden sentir agraviados o se pueden sentir afectados por la escritura. Me parece que cuando yo cuento una anécdota que todo el mundo conoce y me la cuento diferente, ahí ellos entienden cómo funciona mi escritura y entonces ya no se sienten preocupados por lo que digo en el libro, de que yo estoy, digamos, criticando o mirándolos o viéndolos a ellos de una determinada manera. Ellos acaban entendiendo, y creo que eso ya ha quedado claro, que parto de allí, pero que no estoy hablando de ellos realmente. O sea, sí son ellos, pero no son ellos. Yo sé que parece una excusa, ¿no? Pero funciona así, es decir, en la literatura creo que siempre es así. Eso es algo que era el tema de Peluquería y Letras. Dice que hay un momento en el que el padre de Peluquería y Letras le dice a su hijo adolescente: en la literatura siempre parece que estás hablando de una cosa, pero estás hablando de otra, ¿no? Y es verdad, es decir, que es mi familia, pero no es mi familia, es decir, y creo que todo escritor aspira de alguna manera a que esa historia trascienda lo particular y que no es una historia sobre México y sobre mi pueblo, porque tiene un contexto muy específico, por supuesto, el contexto de la violencia, de la inseguridad, del narcotráfico, etcétera, sí, pero en un sentido más amplio, como ya pasaba en Fiesta de la Madriguera, es una novela muy reconocible en otros arquetipos narrativos, como el de la búsqueda del padre en este caso, o en Fiesta de la Madriguera es una novela de iniciación, de un niño que tiene que acabar de descubrir quién es su padre, también de nuevo vueltas con el padre. Entre los escritores mexicanos tenemos un chiste que no es un chiste porque es verdad, que decimos que en realidad solo estamos reescribiendo Pedro Páramo todo el tiempo, ¿no? Que toda la literatura mexicana del siglo XX y XXI es reescribir Pedro Páramo. Entonces hay algo allí que me gustaría pensar que trasciende México, trasciende la historia de mi familia y el contexto particular de mi pueblo, y que tiene que ver con el arquetipo narrativo de el hijo pródigo, de la vuelta a casa, y que esto puede suceder en México, en Irán, en España, en donde sea, ¿no? Y no solamente en un retorno transatlántico a miles de kilómetros, puede pasar para alguien de Salamanca que se ha ido a vivir a Ávila o a Madrid y que vuelve a Salamanca años o tiempo después, se reencuentra con los amigos de la infancia y tiene todos estos conflictos, ¿no?
que suceden en todos lados. Estas frases que escuchamos los que nos vamos, tú ya no sabes cómo son las cosas aquí, tú ya no te enteras, te Pronunciar de otra manera. pronuncias raro, hablas raro, ¿qué es esa palabra? ¿Por qué dices Sí, eso? qué fantástico esa parte de... Al irte hay algo que digamos pone como en crisis la identidad, no solo la tuya sino la de los otros, porque ellos te ven a ti y hay un espejo entre el que se va y el que se queda, y los dos se miran. Entonces yo cuando vuelvo a mi pueblo y veo a mis amigos, yo veo la vida que podría haber tenido y ellos ven la vida que podrían haber tenido si se hubieran ido, y es inevitable, y en eso es un ajuste de cuentas. Y no es algo agradable, porque nos pone en crisis con muchas cosas, ¿no? En la novela se habla también de que hay cierta ingratitud llegado a este punto cuando tus padres te necesitan y no estás ahí. ¿Por qué huiste de la madre? ¿Qué hago yo aquí ahora y porque no estoy en mi pueblo preparándole la comida a mis padres? ¿No? Es así. Hace nada estábamos hablando del poemario El hombre del padre de Florencia del Campo y curiosamente era el mismo tema. La idea en el caso de Florencia, ¿no? El sujeto poético, el yo poético, hablando de eso, de por qué las hermanas hablaban y quien hacía el poema se sentía absolutamente incómoda con esa situación, ¿por qué no estás acá? Era el mismo tema, el hombre del padre, fíjate que actual. Y la cuestión también que quería decir, porque demuestra muy bien, ¿no? Que tu sátira es contra todos, pero también contra uno. ¿Cómo manejas lo bien la autoburla, la autoderrisión, que me parece que es una de las claves de tu literatura? No te colocas nunca en una situación de superioridad para manifestar la farsa, sino que ese personaje confuso, perdido, siempre abierto, intentando por todos los medios no molestar, ese personaje que produce tanta ternura, que también es una de las claves, creo, de tu literatura, a mí me da mucha angustia, mucha pena. Haces muy adorable a los personajes a pesar de todas las horribles cuestiones en las que se meten de una manera impensable. La idea, sobre todo de la autoderrisión, me gustaría que hablaras, la autoburla precisamente para colocarte en una posición en igualdad de circunstancias que todos. Bueno, ahí hay varias cosas. La primera tiene que ver con el lugar, digamos, del escritor en el mundo, ¿no? Ya hablamos de esa tradición en la que me has colocado, yo no lo he dicho, has sido tú. Pero no has mencionado a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, porque no es mi tradición. Y me agradezco que no me hayas puesto ahí. Porque tiene que ver justamente con la idea de prestigio y de autoridad que otorga la escritura. Y hay escritores que se sienten muy cómodos con ese prestigio y con esa autoridad, y a partir de ahí asumen posiciones autoritarias, ¿no? La posición del intelectual en América Latina, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo crecí ya cuando, digamos, en los años 80 yo empiezo a leer de verdad en la adolescencia, porque yo no fui un lector muy precoz. Yo empiezo a leer en la adolescencia y empiezo a descubrir la literatura mexicana, entre otras literaturas, y empiezo a darme cuenta de la existencia de los escritores en el mundo, en los periódicos, en la televisión, y era una época que ahora veo con mucho humor, porque el lugar del intelectual era muy respetado, pero tan respetado de una manera muy absurda, porque estaban en todas las tertulias. Ahora todavía quizás pasa un poco en España, en México no. Pero estaba Octavio, o sea, había una noticia que era como: la inflación ha llegado al 200%. Octavio Paz, ¿qué opina usted? Era como, ¿por qué Octavio Paz va a hablar de la inflación? Pero era así. Popes. Carlos Fuentes, ¿qué opina de que Francia ha dicho que las relaciones diplomáticas con México, no sé, opinaban de cualquier cosa, de todo? Y era a partir de ese lugar de autoridad y prestigio que les concedía la literatura. Monterroso, Ibargüengoitia, Monsiváis, etcétera, justamente lo que hacen es desprestigiar, vamos a decirlo así, ese lugar. No para desprestigiar la cultura, sino para burlarse de esa soberbia y de esa arrogancia que surge de ese prestigio, de ese lugar.
Y yo me sentí mucho más interesado como lector desde muy joven por esa literatura más irreverente. Y después cuando empecé a escribir, también me identificaba más con esas posiciones que tenían que ver con desgastar ese prestigio y con no asumir ese lugar autoritario, ¿no? Ahí, cuando yo estudiaba letras en la Universidad Veracruzana, que luego la gente piensa que es un chiste, pero no es un chiste, es verdad. Yo fundé una secta que se dedicaba a hablar mal de Carlos Fuentes. Eso era lo único que hacía esa secta, era desprestigiar a Carlos Fuentes. Bolaño de Octavio Paz y tú de Carlos Fuentes. Sí, Me bueno, acuerdo lo que cada quien que elija su objetivo, ¿no? Y luego, bueno, uno puede leer algún libro de Carlos Fuentes de los primeros y pensar que era bastante genial en aquella época, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero me tenía más que ver con eso, con el lugar desde el que se escribe. Y entonces la autoironía o la autoparodia para mí empieza a funcionar primero para marginarte de ese lugar de poder, de ese lugar de prestigio, que te pone en una situación muy complicada, porque si estás ahí en el centro, por ejemplo, no se puede hacer humor. Es imposible o muy difícil reírte y hacer reír si estás en el centro. Y es lo que le sucede a muchos cómicos, por ejemplo, que son chistosos cuando comenzaron haciendo stand-up en un bar cutre en el subterráneo con 5 espectadores, y luego dejan de ser chistosos cuando están en la televisión engorilados, ¿no? Diciendo que ya no se puede hacer chistes de nada, ¿no? Tito Monterroso, solemnidad y excentricidad. La tradición excéntrica es la tuya frente a los solemnes que siempre son los corruptos, los poderosos. Sí. O Sergio Pitor, los raros frente a los Sí. que no son raros. Sí. Y como no son raros, tienen poder, evidentemente. Y ¿A ti te gusta entonces este lugar, Sí, Marina? Monterroso tiene un texto que no recuerdo cuál es, pero que dice que a raíz de que cada vez tiene más amigos y que esos amigos son todos escritores y editores y tal, que ya no puede escribir de nada sin hacer enojar a los demás, ¿no? El zorro es más sabio. Y claro, por eso yo digo que hay que siempre salirse de ese lugar, ¿no? Hay que rechazar el sitio que te va dando, el paso, el prestigio que te van dando las publicaciones, los premios, las películas, los no sé qué. Tú tienes que salir de allí. ¿Y cómo sales de ahí? Pues a través de la autoparodia y de la autoironía. Eso por una parte. Digamos, eso es más mío, del lugar desde el cual escribo y desde el cual miro el mundo para narrarlo. Luego, a nivel de las novelas, y sobre todo de este ciclo de 3 novelas de autoficción, tiene que ver simple y sencillamente con eso, con lo que está hablando, con los mecanismos de la comedia. Es decir, hay una regla de la comedia que es esta haz primero el chiste sobre ti mismo para después poder reír de todo lo demás, ¿no? Y partiendo de un personaje que es una especie de clown al que le van pasando accidentes y en lugar de solucionar sus problemas cada vez tiene más problemas, ¿no? Es como un personaje que al intentar tiene una deuda, por ponerlo de una manera muy gráfica, es un personaje que al empezar el libro debe 20 pesos y al final del libro debe 200.000, ¿no? En lugar de arreglarlo, ha intentado arreglarlo y ha terminado peor, como empezó, ¿no? Y esto es muy del clown, ¿no? Del torpe. También la torpeza me interesa mucho. Me interesa mucho es cómo funciona en la comedia. Para mí es un triángulo entre ironía, que es la comedia inteligente, el doble sentido, la anarquía, el autoritarismo, porque en el humor siempre hay un elemento autoritario. En este caso son los narcos violentos, los que te dicen, tú no sabes cómo son las cosas aquí, ya vete de aquí. En Fiesta en la Madriguera, ese papá narco que le dice al aspirante escritor, tú no sabes nada de la vida, tú sabes mucho de los libros, pero de la vida no sabes nada. O sea, siempre hay el elemento autoritario, el elemento anárquico y el torpe. Entonces, con torpeza, anarquía y autoritarismo, tienes la comedia garantizada. Y eso es lo que yo he estado un poco explorando de diferentes maneras en todos mis libros. Hablemos de eso, de lo cuidadoso que eres con la forma, porque me parece fundamental. Tus estructuras, y bueno, aquí lo tienen, a ver si lo consigo mostrar.
hay unas fotos que se repiten sistemáticamente, que son las de las portadas, una bala y una pastilla, que va a ser de muchos tipos. Aquí ven la bala en más de una ocasión, perdonen, no sé si lo estoy mostrando bien, y aquí la píldora. A veces vamos a pensar que ayuda a tranquilizar, otras veces que ayuda a poner a ese pobre protagonista que se encuentra en una situación límite, al protagonista un poco las pilas para que pueda aguantar, porque es que se va metiendo en una situación límite. Me gustaría que hablara de cómo fuiste introduciendo, porque me parece clave dentro de ese efecto bola de nieve tan característico de la mejor comedia que vamos viendo aquí, el crescendo narrativo que se produce y cómo ibas insertando la bala de la foto para que nos comentes un poquito y el delirio. Al final terminamos con un protagonista absolutamente marcado por las pastillas, nunca mejor dicho, va tomando pastillas para ver si puede sobrevivir en una situación que a mí me recordó al mejor Eduardo Mendoza, la verdad. Me acordaba de algunos casos, de algunos libros extraordinarios de Eduardo Mendoza donde los protagonistas terminan tomando pastillas para poder sobrevivir, pero claro, quieras que no, los psicotrópicos le van cambiando, le van alterando la mente y cambiando la realidad. ¿Nos hablas de las fotografías, cómo las introdujiste, cómo las pensabas en esa estructura tan perfecta? Es como un reloj, realmente. Para mí cada libro tiene un aprendizaje distinto. Digamos que vistos a la distancia, casi siempre, a lo mejor mientras estoy escribiendo no es muy consciente ese aprendizaje, pero sí puedo rastrearlo. Después lo he rastreado, lo he pensado. Pienso que escribir es un oficio que nunca se acaba de aprender, o sea, como que es porque algo que se descubre y que se pone en práctica en un libro no necesariamente funciona en el siguiente, hay que volver a buscar otras soluciones y sobre todo porque vas cambiando tú, no eres la misma persona, entonces como no eres la misma persona ya no funciona lo mismo. Y de hecho no eres la misma persona porque el libro anterior te ha transformado, o sea, para mí la escritura tiene que transformar al que la hace. Si no te está transformando, si no empieza por transformar al que la crea, y para mí ese es un precepto que debería funcionar para todo el arte, no importa si es la literatura, el cine, la pintura, lo que sea, si no te transforma a ti en cuanto la creas, para mí no tiene sentido, ¿no? Porque es un proceso de búsqueda personal, ¿no? Entonces, digamos que en cada libro yo he tenido ciertas obsesiones formales, más allá de la historia, de la trama, que como ya dije, aunque no parezca, porque en mis novelas siempre hay muchos enredos, muchos personajes, pasan muchas cosas, pero para mí no es lo importante. Para mí siempre la obsesión viene a veces por el tono narrativo, a veces viene por el punto de vista, a veces viene por la parodia de un género literario, como fue en No voy a pedir a nadie que me crea, a veces viene por lo metanarrativo, que también exploré ya desde Te vendo un perro. Es decir, hay diferentes hallazgos, diferentes búsquedas en cada libro. Y ya siendo muy consciente de esto, de lo que había pasado en cada libro, me di cuenta que no había reflexionado mucho sobre la trama. Es decir, que evidentemente algo pasa con la trama en todos los libros y es diferente, pero yo había estado encarando el problema de la trama desde otros lugares. Por ejemplo, yo hubo un tiempo largo en el que estuve diciendo por todos lados, ya que me lo preguntaran, que todo era encontrar la voz. O sea, que había que encontrar la voz y que lo demás no importaba. Es decir, que si tenías la voz, ya está. Era un poco una putada, ¿no? Porque en realidad si no tienes nada que contar, ¿para qué quieres la voz, no? Pero yo decía, no, si tienes la voz, da igual. Si es una voz que cautiva al lector, que es interesante, que es profunda, que es chistosa, lo que sea, ya está. Y me di cuenta que no había reflexionado tanto, no había explorado tanto, no había experimentado tanto a nivel de la articulación de la trama, ¿no? Digamos que o había escrito novelas cronológicamente lineales, que quizás no parecen tan lineales porque como son absurdas y como utilizo mucho el disparate y como la gente no sabe para dónde va, no se advierte esta linealidad, ¿no? Pero en realidad son lineales, o sea, Fiesta en la Madrigal es lineal, Si viviéramos en un lugar es lineal, Te vendo un perro tiene dos líneas temporales y las dos son lineales, aunque se van alternando, se van como componiendo en un rompecabezas, pero la principal es lineal. No voy a pedir a nadie que me crea, con todo ese rompecabezas que tiene, pero la historia, tanto la de Juan Pablo como la de Valentina, son lineales.
Entonces me di cuenta que faltaba algo allí y entonces me empecé a obsesionar con el asunto de cómo romper la lógica de las causas y los efectos narrativos a la que te condena esa linealidad, sin que fuera simplemente como desordenar la cronología, ¿no? Es como el recurso más sencillo, es fragmentar la novela, y entonces vas como haciendo un rompecabezas y el lector tiene que ir armando esa cronología en su cabeza, ¿no? Y entonces aquí me interesaba mucho la idea de mezclar en esa aparente línea cronológica tres materiales distintos. La memoria, que es aquello que el personaje recuerda de la infancia, esos episodios de humillación que tenía con este amigo enemigo y su vida familiar cuando era niño en Lagos de Moreno. El presente de esa vuelta a casa, pero que en ese presente conviven dos cosas distintas. Hay algo que aparentemente pertenece más al realismo, por decirlo así, aparentemente creemos que eso sí está sucediendo, pero luego conforme avanza la novela también se va enrareciendo porque a veces no queda claro si es un delirio que es fruto de las pastillas o incluso del sueño, porque en la novela, que es algo que si la han leído o cuando la lean lo verán, el personaje despierta muchas veces, se queda dormido y despierta muchas veces. Y entonces hay como, todo eso está mezclado y para mí tiene la misma importancia. Y para mí, no, digamos, tiene la misma importancia en el sentido de que no me interesa deslindar dónde terminó la ficción, dónde empezó el sueño, dónde comenzó la memoria, porque para mí todo tiene el mismo valor. Y lo creo de verdad. Es decir, creo que en términos narrativos y de cómo entendemos nuestra propia historia, nuestra personalidad, nuestra identidad, etc., vale tanto lo vivido como lo recordado como lo soñado. Todo eso de alguna manera te está trabajando por dentro y está decidiendo cómo actúas, cómo respondes, cómo reaccionas a ciertas situaciones, etc. Y entonces en ese esquema, de pronto, apareció primero la bala, porque la bala viene de una fotografía real. Es decir, vamos a hablar un poco del contexto social y de lo que está pasando ahora en mi pueblo. Pues Lagos de Moreno es una ciudad, en realidad es una ciudad, era un pueblo, ha crecido mucho en los últimos años, y es una ciudad que ha ido creciendo y que se ha vuelto muy importante por su localización geográfica. Está en un cruce de caminos, y esto ya era importante desde la colonia, porque estaba en un cruce de caminos de donde estaban las minas de plata, y donde estaba la ciudad de Guadalajara y la Ciudad de México. Es una zona a la que ya conectaba muchos lugares. Está muy cerca, está en el cruce de Aguascalientes por un lado, León, Guanajuato por otro, Guadalajara por otro. Es muy fácil llegar a la Ciudad de México, es fácil ir hacia la frontera con Estados Unidos, es fácil también ir hacia Puebla y entonces hacia el sur. Está muy bien localizada. Y esto en los años 90, que fue cuando se implantó el modelo neoliberal en México con más decisión, ¿no? En el 88 llega al poder Carlos Salinas de Gortari, se firma el Tratado de Libre Comercio unos años después, en el 94, se implementa toda una política de privatizaciones, de precarización de los contratos laborales, de flexibilización de todos los códigos de los trabajadores, y todo para atraer empresas, industria, maquiladoras en la frontera, parques industriales por todos lados. Entonces esas empresas que empiezan a venir a México, empresas canadienses, españolas, mexicanas, etc., localizan, entre otros lugares, esa zona, la zona de los Altos de Jalisco y del Bajío, como una zona estratégica. Y empiezan a abrir parques industriales en Aguascalientes, donde está, por ejemplo, la planta de la Nissan enorme, en la zona de Silao, Guanajuato, donde también hay mucha industria automotriz, y la zona de Lagos de Moreno, donde empiezan también a abrir parques industriales y tal.
Entonces la ciudad empieza a crecer mucho y esto, años después, este diagnóstico lo hace el narcotráfico, ¿no? Es decir, al fin y al cabo es un negocio de logística también, de distribución. Es decir, cómo vas a hacer llegar las drogas, por una parte, no solo a los Estados Unidos, que durante muchos años, digamos que México fue solo el lugar de paso de las drogas. Digamos que cuando se rompieron las rutas, que la droga que venía de Sudamérica normalmente iba por el mar a Estados Unidos y tocaba a otros puntos, cuando se rompieron esas rutas, porque en Colombia se apretó mucho, la droga no desaparece, es decir, simplemente cambia sus vías. Y entonces esto vino a México, surgieron los cárteles que ya trabajaban con los colombianos, se volvieron más fuertes, etc. Pero éramos un lugar de paso. Cuando a finales de los 90 empieza a haber un conflicto entre los diferentes cárteles de la droga, se desestabiliza todo el negocio, el resultado es que empiezan a surgir pequeños grupos que no existían, grupos, cárteles pequeños, que no tienen capacidad para llevar la droga a los Estados Unidos, y entonces empiezan a crear mercado interno, se empiezan a vender y a ocuparse por el mercado mexicano. Que de hecho había uno de los pactos que funcionaba en México, y por lo que México durante muchos años también tenía una violencia muy controlada, que solo se daba entre los mismos grupos de criminales, era un pacto que había con el gobierno de esto solo es para hacer negocio en Estados Unidos, o sea, tú no puedes vender la droga aquí, ¿no? Ese era el pacto. Cuando estos grupos empiezan a desgajarse de los grandes cárteles por todas las pugnas, empiezan a... ¿Qué van a hacer esta gente que es echada de un cártel? ¿Se va a buscar un trabajo? No. Empieza a meterse a extorsionar, a secuestrar, etc. O empiezan a hacer el negocio local de la droga, ¿no? Se empieza a desarrollar el mercado interno de la droga. Y ahí entonces, claro, aparece de nuevo el asunto logístico. ¿Qué zonas son estratégicas para la distribución? Y esa zona, Bajío, Altos de Jalisco, se vuelve muy estratégica también para el narcotráfico. Hoy es la zona más peligrosa de México, esa zona de allí, que era la zona más aburrida, monótona y pacífica cuando yo era niño. Entonces, y esto es muy reciente, esto es de los últimos 5 años, o sea, es muy muy reciente este deterioro progresivo. Digamos que hace 10 años la zona más peligrosa quizás era Tamaulipas o era Veracruz. Bueno, Sinaloa siempre ha sido porque es la cuna del narco en México, pero digamos desde el siglo XIX, desde la heroína, en los años finales del siglo XIX. Pero digamos que estaban por otros lados las rutas y ahora se ha concentrado mucho la violencia allí. Entonces, claro, digamos, esta fotografía de la bala, por eso estoy haciendo todo este rodeo para explicar lo que pasa en el pueblo, nos la envió mi hermana a un grupo de WhatsApp de los hermanos, porque entre todos los hechos de violencia que ocurren con cierta regularidad en el pueblo, pues hay como balaceras, ¿no? Nocturnas, que están durmiendo y de pronto se despiertan porque se escuchan tiros. Y una de estas ocasiones hubo una balacera cerca de casa. Y cuando mi hermana en la mañana salió para ir a comprar algo o lo que sea, se encontró en la calle regado de casquillos esto es una K-47, le dicen cuerno de chivo, que es un arma rusa muy común entre los grupos de narcotraficantes. Y entonces tomó la foto, recogió uno de esos casquillos, se lo puso en la mano, le tomó una foto y nos la envió diciendo: está la calle llena de esto, ¿no? Como hubo una balacera ayer y bueno, son cosas que hablamos ahí en el grupo también, porque pues obvio, por preocupación, ¿no? Y no sé, a mí esa fotografía me quedó allí como resonando. Luego... La pastilla la hiciste tú, ¿no? Sí, la pastilla la hice yo. Me quedó como resonando, porque eso fue hace unos años ya. Esa fotografía no fue ahora, mientras escribía la novela, fue antes. También tenía como todos unos mensajes de WhatsApp donde en los momentos en los que estaba sucediendo algo, a mí me perturbaba mucho esta situación de que mis 2 hermanos que viven en el pueblo
estuvieran allí mandándose mensajes de no pases por esta calle, no vayas por allí, cuidado que hay un cadáver en no sé dónde, o no sé, cosas así, y que tú estás lejos y estás leyendo eso en tiempo real, ¿no? Mientras está sucediendo, hay como una impotencia de ¿qué hago yo? Te asustas, por supuesto, te preocupas, y estás lejos, pero al mismo tiempo lo estás viviendo, porque te estás enterando en tiempo real. Entonces me pidieron un texto por aquella época para una serie de reportajes y textos literarios que publicaba una ONG junto con Casa América Cataluña, y yo escribí un texto donde incorporaba como los mensajes de WhatsApp de mis hermanos. O sea, yo estaba jugando con esta idea, y también en un evento que hubo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde hablaba de Fiesta en la Madriguera, proyecté pantallazos de los grupos de WhatsApp donde se veía esto, la cosa de lo que significa estar lejos, pero al mismo tiempo estar allí porque la información te llega en tiempo real. O sea, es algo que yo llevaba mucho tiempo pensando. Entonces cuando empecé a meter la fotografía de la bala, al principio era solamente pensaba usarla una vez, como el momento en el que surge esto porque ha habido una balacera. Pero luego en esta búsqueda de cómo articular la trama y de cómo mezclarla y enrarecerla, se me ocurrió esta idea de que se fuera repitiendo para establecer una relación de sospecha con el lector, porque aparecen diferentes circunstancias que te hace ver que no te puedes creer del todo lo que está sucediendo, ¿no? Que hay una sospecha de esto es real o no es real, o lo está soñando, o lo está pensando, o es la paranoia de él, o está drogado. Y es tan importante como que la portada, que creo que es de tu hermano, ¿no? Luis Alfonso Villalobos, ves que se llama Lodo de Sangre, y en la portada está la bala, está el suelo roturado, la tierra roturada, y la luna es como una píldora, como la pastilla que está moviendo. También querías que estuviera ahí. Sí, la pastilla, ya después como puse la bala y después se me ocurrió lo de la pastilla y pensé que dos elementos quizás funcionaban mejor para crear más esta sensación de confusión de los tiempos y de los diferentes materiales, de dónde viene, si esto es un recuerdo, si esto es real, si esto se lo está inventando, si esto lo está soñando y tal. Y ahí ya me entró mi neurosis, porque yo soy muy neurótico del equilibrio y de la armonía, aunque no parezca, y trabajo mucho la estructura. Entonces vi como dónde meterlo para que reaparecieran después de cierta cantidad de páginas, y bueno, yo ya tengo como mis obsesiones formales, que son las que a mí me gustan, la verdad. Tenemos que ir acabando porque ya es el tiempo. Hemos empezado un poquito más tarde y por eso, Juan Pablo, yo me cansaría de hablarte, pero quiero darles a ustedes la palabra por si alguien quiere comentarle o ha leído la novela, quiere hacerle alguna pregunta. Es el momento en el que ustedes pueden hablar con este inmenso escritor, que como ven es además un gran narrador oral. Empieza a contar algo del asiento 41, esa oralidad, esa capacidad que ves tan poco, y que tú la tienes, mi niño. Que tú la tienes. ¿Quieren hacer algún comentario? Si no, cerramos el acto para que puedan comprar la novela y se la firme como se debe en este caso. ¿Quieres decir algo antes de que cerremos? No, nada más dar las gracias a Rafa por invitarme, y ya teníamos tiempo queriendo hacerlo, luego se atravesó la pandemia, luego no sé qué pasó con el libro pasado, que yo no pude venir porque realmente sí que estoy bastante liado, pero tenía muchas ganas de venir a la librería y de estar aquí, así que muchísimas gracias también por la presentación. El final era, mi niño, hablarte de Rulfo, de la conversación del padre, pero eso lo dejaba para el final. Pero como no hay tiempo, hay que ver a Rulfo, pero sobre todo a Juan Pablo Villalobos, al que agradecemos enormemente estar aquí. Aplausos, corazón. Muchísimas Es lo gracias. Voy a contar un chiste antes de que la gente se vaya, o de que vengan aquí. No, pero es un chiste monterroso, porque yo lo conozco, bueno, yo solo lo vi una vez a Monterroso. Cuando yo estudiaba letras, él vino a la facultad a dar una conferencia. Y bueno, además de que era una presencia ya muy... o sea, un objeto de fascinación para nosotros, ¿no? Después él dio una conferencia maravillosa, fue muy gracioso. Entonces contó esta anécdota que después he visto que la iba contando por otros lugares, pero que es muy chistosa, porque él es muy famoso y es un muy ingrato, que es muy recordado por el cuento del dinosaurio, ¿no? Que todo el mundo sabe que es el cuento más corto de la historia y no sé qué.
que dice simplemente: y cuando despertó el dinosaurio seguía aquí, ¿no? Y que en México tiene miles de interpretaciones porque el dinosaurio durante muchos años en México era el sistema político, ¿no? El PRI eran los dinosaurios. Entonces todo el mundo decía a Monterroso que si eso significaba que... Y él decía, no. Pero bueno, el hecho es que él contó allí, y esto tiene que ver con el desprestigio de la figura del escritor, que dice que una vez estaba en una presentación y que se acercó una señora y le dijo: maestro. Porque en México te empieza por ahí todo, porque en México te dicen maestro. O sea, tienes 25 años, publicaste un libro y te empiezan a decir maestro. Y además la gente quiere que le digan maestro, ¿no? Entonces le dice: maestro, admiro muchísimo su obra, soy una gran admiradora, me fascina lo sublime de su prosa, bueno, Flores. Y él le dijo: ah, sí, ¿y qué es lo que ha leído mío? Y le dice: el dinosaurio. Y le dice: ¿y qué le ha parecido? Y dice: no sé, voy a la mitad. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Ahí está.